Buen día con toda la audiencia. En esta oportunidad, junto con mis compañeros Alonso Ramos, Nicolás Altamirano y Jean-Pierre Ocas, Nixon Ramos y mi persona José Smat, presentaremos un podcast sobre el libro que leímos, que se titula Desconocidos. El autor es David Lozano. Él nació en Zaragoza, España. Lo publicó, la obra publicada en 2018, ganó un premio EDB a la literatura juvenil. Bueno, empezando. Esta historia cuenta cómo Lara Grábalos tiene pensamientos sobre su cita con White, un chico que conoció en internet. Bueno, en este caso, el capítulo 1 trata sobre cómo White entra y no empiezan bien, de una forma buena. El capítulo 2, que bueno, trata de un lugar del crimen, donde un chico joven cayó de un puente. Ahí se presenta a la subinspectora Irene Castro, que bueno, estaba investigando junto con sus demás ayudantes. En el tercer capítulo mostramos de nuevo la misma cita en el McDonald's de Sam, ya un poco más de tiempo, donde ya hay un poco más de como confianza entre ellos y se hacen más preguntas entre Lara y White. En el capítulo 4 volvemos al lugar del crimen, al barranco de Sorts, y donde ya no se muestra solo Irene Castro a los inspectores, sino también al médico forense Carlos Millán, el cual estaba inspeccionando el cuerpo del chico que cayó, sobre las marcas que tuvo y cómo estaban pensando entre ellos cómo fue el que cayó, o si fue un suicidio o si fue un crimen o quizás entre amigos que quizás se cayeron y se escaparon. Bueno, en el quinto trata sobre el chat que tuvieron, ahí se presenta el amigo de White, Frank, que conversaban y cómo sabía que Frank sabía todo sobre las conversaciones que tenía White con Lara. Bueno, continuando con los capítulos 6 hasta el 10, ahí vemos un resumen claramente acerca de la situación que está pasando con Lara Grábalos, donde esta misma, o este mismo libro o esta obra nos menciona que Lara Grábalos se siente un poco preocupada por su exnovio Jordi, que este mismo, al terminar la relación, dio como consentimiento, o mejor dicho, empezó a amenazar a Lara que si lo terminaba y él esta misma salía con alguien más, mismo se iba a suicidar. Por lo tanto, ahí se nota una preocupación de parte de la novia, Lara. Y en la cita se demuestra esta misma preocupación, puesto que en sus redes sociales también tuvo esa promocionar, o mejor publicar su salida con Gerard, y este mismo intenta calmarla a Lara a través de preguntas satisfactorias. Incluso le hace un reto de preguntarle una pregunta y lo mismo lo responderá con bastante sinceridad. Luego nos pasamos al siguiente escenario, donde sería un flashback dentro de 40 días pasados. Mismo nos cuenta la misma relación que contó mi compañero, que es de Frank con Gerard, que mismo se apoya mutuamente, donde Frank apoya a Gerard que en la conversación con Lara, puesto que no se conoce mucho y empezaron a hablar sobre correos electrónicos, y luego se ve como Gerard le cuenta que logró un nuevo logro, que es que Lara le pase su Twitter y así puedan comunicarse fluidamente. Luego nos pasa al siguiente escenario, donde sería el misterio y el lugar donde se cometería el homicidio. Y ahí se identifica que este posible cuerpo o muerto haya sido Jordi, puesto que se ve que coinciden las características de estas personas. Pero Irene, al pasear por el lugar con su ayudante, encuentra que hay vidrio dentro de este lugar. Por lo tanto, Irene especula que había algo más dentro de esta zona que haya ocurrido, y es donde sospechan que haya encontrado un celular. Por lo tanto, en estos capítulos intentan investigar lo que ha sucedido prácticamente con esto. Continuando con el capítulo 10, se nos muestra a Will y Lara teniendo su cita en el McDonald's, en el cual Lara le propone un juego a Will.
Le dice que debe escoger un número del 1 al 10 y respondiendo al número, ella va a escoger una foto de su galería y se la va a mostrar. Y le dice que Will tiene que hacer lo mismo. Pero en este caso vemos que Will, de una forma misteriosa, se niega y tiene sus razones. La primera es que ambos prometieron no revisar el celular para nada en su cita. Y la segunda es que tal vez Will pueda ocultar algo. Eso no lo sabremos más adelante. Pasando ahora al capítulo 11, se nos muestra a la residencia universitaria de Will y Frank. Esto muchos días antes desde que esté la cita de Will y Lara, en la cual Frank le pregunta a Will cómo está su cita a través del internet con Lara. Y si a Will se le ve realmente muy enganchado con Lara. Digamos que está muy obsesionado con ella, pero aparte a Frank se le ve como que un poco celoso de que su amigo esté hablando con una chica y él no. Pasando ahora con el capítulo el 12, se nos muestra otra vez a Will y Lara en el McDonald's, pero en este caso Lara se le ve más entusiasmada por saber más del pasado o la historia de Will. Es por ello que le hace diferentes preguntas y también mete en relación al libro el relato de Dorian Gray, en el cual ese libro se nos muestra a diferentes personas que tienen doble cara y le hace la misma pregunta a Will, si él tiene una doble cara, y de cierta manera Will evade la pregunta. Ahora pasando con el capítulo 13, se nos muestra de nuevo desde el puente a Irene y Carlos examinando el cuerpo, el cual ya sospechaban que, bueno, más bien descubren que era de Lara, pero una vez que descubren que pudo haber estado en la escena del crimen en un celular, al final de cuentas ellos piensan y lo afirman de que ha habido un asesinato, pero no saben muy bien de quién, si fue en este caso de Lara o tal vez de Will. En eso se queda la pregunta del capítulo 12, del capítulo 13. Ahora bien, en el capítulo número 14 se nos hace mención de cómo Lara finalmente acepta la cita con Wild, que era el seudónimo que utiliza Gerard en la red social Twitter. Primero se nos pone en el panorama, en el ambiente del McDonald's, donde estos van desarrollando su cita con normalidad. Ya después nos meten en un tiempo atrás de 5 días, donde Gerard se muestra emocionado con Frank, ya que Lara ha aceptado finalmente su cita a ciegas. Luego, en el capítulo número 15, volvemos al ambiente de la subinspectora Irene Castle, la cual, después de una leve investigación, ha logrado descubrir la cuenta de las mejores amigas y amigos que tiene Lara en Twitter. Finalmente, llegando a intentar contactar a la mejor amiga Berta, pero esta, como se nos ha mencionado en los inicios de la obra, se encontraba en una discoteca. En el capítulo número 16 seguimos en el ambiente de la subinspectora, pero ya se ha descubierto que Jordi en realidad no era el cadáver que han encontrado, ya que Jordi subió recientemente a una red social una publicación de una foto donde se muestra que él tiene un tatuaje, cosa que el cadáver no lo tiene, descartando completamente que este sea la víctima. En el capítulo número 17 ya finalmente se nos muestra cómo la cita va terminando y pasamos al panorama del parking, ya que Lara acepta ir con Gerard a este parking, y en este parking ya no ocurre que no tenemos señal. Bueno, continuando con la historia, ahora lo que prosigue es un flashback, una retrospectiva, pero momentos antes de que se produciera la cita entre Will, o sea Gerald, y Lara. En esta cita, mejor dicho, en este momento, se nos muestra cómo están reunidos tanto los amigos Frank y Gerald en el puente mismo donde se cometió el asesinato, y es donde se nos explica cómo es que sucede y de quién es verdaderamente el cadáver que están inspeccionando los policías. En este caso, Frank y Will se habían reunido en este lugar precisamente porque era un lugar importante para ellos, donde habían vivido momentos importantes y donde estaba pasando uno de ellos, que tanto Gerald como Lara se iban a conocer. Pero es debido a una manipulación y ciertas discusiones que se dan en este momento que Gerald termina cerca al Quitamiados, que es al filo del puente, y es ahí donde Frank aprovecha y lo empuja.
conectando así todos los hechos de a quién le pertenecía el cadáver y de por qué no parecía un suicidio, sino más un asesinato. Entonces, mientras esto va pasando, nos transportamos ahora al presente, donde se encuentra la subinspectora Irene Castle, que está esperando a Lara cerca de su vecindario porque ya había averiguado dónde vivía ella. Pero a la vez le llega un aviso de la telefónica del celular de Lara que le menciona que la última vez donde se detectó señal de su celular fue cerca al parking al cual Lara se está dirigiendo con el supuesto Will, que sabemos que es Frank por la identidad suplantada, y donde este mismo le está llevando posiblemente para hacerle algo malo. Entonces, debido a esto, es que la subinspectora empieza a tomar acciones rápidas y empieza una persecución a través de las calles de España tratando de encontrar el posible parking donde se encuentra Lara. Y mientras esto pasa, tanto Lara como Frank están bajando hacia el subterráneo y este mismo le hace una pregunta un tanto siniestra y típica de un psicópata. Le dice, él no te merecía, Lara. Entonces ella empieza a reunir cabos sueltos y se da cuenta que la persona con la que está no es el verdadero Will, sino es posiblemente su amigo, porque es la única persona que conocía aparte de la relación que tenía con Gerald. Entonces es debido a este cúmulo de situaciones que ella se asusta y empieza a huir de Frank mientras él le empieza a perseguir. Entonces mientras esto va pasando, la subinspectora está con su ayudante Jaume, el cual le está acompañando en el carro a máxima velocidad para tratar de llegar al parque. Y mientras eso va sucediendo, Lara se da cuenta que tiene que escapar, porque muy posiblemente nadie va a llegar a su ayuda en tan poco tiempo y sobre todo en un lugar tan poco conocido como un parque subterráneo. Entonces, mientras ella intenta escapar por las escaleras, justamente la atrapa Frank, el cual se posa sobre ella y está por asesinarla, o mejor dicho, por tratar de abusar de ella. Y es precisamente en ese momento que la subinspectora Irene baja por las escaleras y al ver esta situación donde encuentra a un hombre sobre una mujer tratando de asesinarla o haciéndole algo malo, es que actúa inmediatamente y lo neutraliza. De este modo es que culmina la historia. Ahora, yo tengo una pregunta, tanto para mis compañeros como para el público, que es cómo se vería el rol de los padres, porque si bien se menciona en una parte de la historia de que los padres sí sabían que Lara iba a salir, ella les había mentido, les había dicho que iba a ser con sus amigas. Entonces yo quisiera saber cómo es que influye verdaderamente una responsabilidad paternal respecto a una menor de edad que encima le están dejando salir hasta tan altas horas de la noche, cuando ella misma salió de una relación tóxica donde incluso tuvo que poner una demanda en la policía. Bueno, respondiendo a la pregunta, a mi consideración, yo creo que son padres que confían demasiado en su hija o directamente han pasado de ignorar el peligro que ella puede sufrir en las redes sociales, que es por donde logra contactar a Gerald. Bueno, él contacta a ella. Y bueno, una jovencita regularmente, como sabemos, tiene 17 años, tiene la edad de nosotros. Entonces es bastante susceptible a creer en la ilusión del amor o encontrar el amor eterno, algo así. Y pues es propensa a confiar fácilmente en alguien que no conoce. Otra respuesta que puede tener esa pregunta es que los padres, como muy bien dice el libro, que ellos no sabían, o sea, que iban a salir con sus amigas, probablemente ya haya pedido esa solicitud a sus padres hace mucho tiempo también, porque salir con amigas creo que es algo normal para personas de nuestra edad, salir a conversar, a convivir, y bueno, creo que eso también puede ser parte de que los padres no hayan hecho nada al respecto, o sea, porque aparte que no se vieron nada, quizás quisieran dejarla salir a convivir con las demás personas de su misma edad. Bueno, este libro nos deja una gran reflexión, la cual es el tener cuidado con los diferentes dispositivos que tenemos a día, precisamente con nuestro celular y con las diferentes redes sociales, ya que en estas se pueden encontrar diferentes personas que al final de cuentas siguen siendo totalmente desconocidos para nosotros, y realmente debemos tener un uso precavido ante todo y estar seguros de con quién vamos a salir y realmente tener en cuenta todas las señales que nos puedan dar. Concluyendo con esto, nosotros sí recomendaríamos esta obra porque los personajes tienen una edad bastante similar a la nuestra, entonces podemos sentirnos emparentados con ellos y también con el peligro que
podemos tener en las redes sociales.